revelado. Chica pobre descubre a millonario oculto en el maletero, su reacción transformadora. Era un atardecer tranquilo en el pequeño pueblo de México, donde el aroma a tortillas recién hechas flotaba en el aire y el sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de colores anaranjados y morados. Clara, una joven de 22 años, regresaba a casa con la mochila al hombro, su mente llena de preocupaciones. Desde la muerte de su padre, había asumido el papel de pilar familiar, lidiando con la rutina amarga de trabajar en una lavandería local. Las horas se convertían en días, y la esperanza de un futuro mejor se desvanecía lentamente, atrapada en las paredes de la pobreza. Al pasar junto a una esquina, una chispa de curiosidad la llevó a detenerse. Allí, un maletero roto y cubierto de polvo llamaba su atención. La lógica le decía que no debía acercarse, que cualquier cosa que hubiera dentro no le concernía. Sin embargo, un impulso irrefrenable la movió a abrirlo. Su corazón se detuvo al encontrar no ropa o pertenencias olvidadas, sino a un joven con la mirada asustada y llena de desesperación. ¿Quién eres?, preguntó Clara, sintiendo un torbellino de emociones. El temor inicial se convirtió en compasión al ver la humanidad en esos ojos, un reflejo de su propia lucha. Era Alejandro, un millonario capturado por una banda criminal. El riesgo la invadió, pero, en lugar de huir, decidió ayudarlo. Tal vez era una locura, pero en su interior, la voz de su padre resonaba: siempre ayuda a quien lo necesita. Sin pensar más, se lanzó a una aventura que jamás imaginó. Mientras los días pasaban, sus encuentros se convirtieron en un refugio compartido donde se reían, conversaban y se conocían más allá de las barreras que los separaban. Clara, con sus sueños simples y su nobleza innata, despertó en Alejandro sentimientos desconocidos. Se sentía viva y valorada, no solo una chica pobre. Pero la realidad era cruel, el peligro los acechaba en cada rincón. ¿Qué pasaría si la banda lo encontrara? ¿Qué riesgos asumiría por su amistad? La presión comenzó a crecer, su familia la necesitaba, sus hermanitos dependían de ella. ¿Podía permitirse esta distracción? Cada momento que pasaba con Alejandro era un momento robado a sus responsabilidades, una escapatoria de la pesadez que arrastraba. Su mente estaba en descontrol, cuestionándose si las posibilidades de una vida distinta valían el riesgo que corría. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El destino les tenía preparada una revelación aún más impactante. Unos documentos viejos en su casa destaparon un secreto familiar: su familia estaba conectada a una antigua fortuna. La idea de una vida sin sufrimiento la atraía, pero también finalmente la enfrentaba con su esencia misma. ¿Sería capaz de traicionar sus ideales por una vida mejor? Claramente, se encontraba en una encrucijada desgarradora. Tomar la riqueza que, al parecer, le pertenecía podría garantizar la estabilidad para su madre y sus hermanitos, pero también podría cambiarla completamente. ¿Sacrificaría su honor y dignidad por algo que no había buscado? La angustia la consumía. Con cada paso que daba con Alejandro, la línea entre lo correcto y lo deseado se desdibujaba aún más. Mientras el sol se ocultaba y la noche se apoderaba del pueblo, Clara sintió un sudor frío recorrer su espalda. Ante ella, el maletero y el joven que había cambiado su perspectiva de vida. La angustia se hizo presente, y por primera vez, no solo luchaba por su familia sino por su propia identidad. El dilema pesaba sobre su pecho como un yugo y, en ese susurro de viento, la pregunta retumbaba en su mente: ¿puede el verdadero valor de la vida medirse en cosas materiales o en el amor y lealtad que se comparte?
Clara se quedó en silencio, observando cómo el cielo se oscurecía lentamente, a la par que su corazón se llenaba de una confusa mezcla de incertidumbre y determinación. Era momento de decidir, seguir con su vida de sacrificio y lucha constante, o arriesgarlo todo por algo que ni siquiera sabía si realmente le pertenecía. La idea de la fortuna, escondida tras las puertas del pasado de su familia, giraba en su mente mientras decidía su próximo movimiento. Se despertó al día siguiente con el sonido familiar de los gallos y el aroma del café negro que su madre preparaba. Su familia necesitaba su apoyo, pero el dilema seguía atormentándola. Clara sabía que la ayuda económica era vital, pero también comenzó a cuestionarse si lanzar la vida que había llevado hasta ahora sería realmente la solución. Ese día en la lavandería, en lugar de sumirse en la monotonía habitual, una chispa de iniciativa la llevó a anotar ideas en su mente. Observando a su alrededor, decidió que, a partir de ese momento, no podría seguir estancada. La experiencia con Alejandro había despertado en ella algo más que simplemente la necesidad de ayudar a su familia, había encendido una luz de ambición y deseo de cambio. Clara se preguntó si había maneras de elevarse dentro de su situación actual sin tener que aferrarse a la fortuna misteriosa. Los días se convirtieron en oportunidades. Buscó la ayuda de una amiga sobre un taller de costura que se impartía en el centro comunitario. Con su habilidad natural para el diseño, se sumergió en la creación de prendas únicas. La idea comenzó a florecer, si podía hacer algo que realmente le apasionaba, tal vez podría monetizarlo de una manera sostenible. Comenzó a coser en su tiempo libre, mientras sus pensamientos sobre Alejandro y su propia vida se entrelazaban con la fragancia de la tela y el ritmo del hilo que cruzaba la aguja. Las semanas pasaron, y Clara empezó a mejorar en su técnica. La excusa de las clases la mantenía ocupada y, a su vez, le brindaba un escape de la presión constante de sus responsabilidades. Muchos de los diseños se volvieron populares entre sus conocidos, y pronto sus creaciones comenzaron a llamar la atención en redes sociales. Lejos de lo que esperaba, su pasión se convirtió en el primer paso hacia una vida más allá de la lavandería. Mientras tanto, la amistad con Alejandro se fortalecía a medida que se compartían sus sueños y temores. Una tarde, sentada en la plaza del pueblo, la voz de Alejandro resonó con un tono de seriedad que la tomó desprevenida. Clara, hay una parte de mí que quiere asegurarme de que estés a salvo, pero no sé cómo ayudarte sin arriesgarte, aseguró, la preocupación era evidente en sus ojos. Ana no podía ignorar que había desarrollado un vínculo genuino con él, eso lo hacía aún más difícil. Su mente giraba entre su creciente ambición y la sospecha de que podría tener que alejarse de Alejandro si decidía tomar las riendas de su destino. Esa noche, al volver a casa, no pudo sacudir la inquietud que la consumía. Se preguntaba si había una forma de equilibrar sus sueños con su lealtad hacia la familia, y más aún, si el futuro con Alejandro tendría cabida en su nuevo camino. En ese momento de introspección, un mensaje de Alejandro encendió su teléfono. Debemos hablar. Hay algo importante sobre los documentos que tu familia encontró que necesito que sepas. ¿Era posible que la fortuna no solo la afectara a ella, sino también a él? Sin saberlo, sus decisiones estaban a punto de cruzar un umbral del que no podría retroceder. Con el corazón latiendo en sus oídos, Clara se dio cuenta de que estaba en el umbral de un verdadero cambio, pero su próximo paso podría alterar el equilibrio de todo lo que conocía. La pregunta persistía, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por su futuro? El día siguiente, Clara se levantó con una mezcla de ansiedad y emoción. El mensaje de Alejandro resonaba en su mente como un eco que se negaba a desaparecer. La promesa de una revelación, un asunto delicado relacionado con su familia, la arrastraba a un mar de preguntas y posibilidades. Mientras se preparaba para su jornada, sus manos destilaban nerviosismo y determinación en partes iguales. La lavandería, con su ambiente habitual de risas incesantes y el suave murmullo de las máquinas, parecía opresiva ese día. Clara se encontraba atrapada entre su mundo conocido y la incertidumbre de lo que estaba por venir.
Los murmullos de los clientes a su alrededor se difuminaron mientras su mente giraba hacia aquellos documentos. ¿Qué secretos guardaban? ¿Qué decisiones tendría que hacer frente a la eventual verdad que Alejandro revelaría? Aprovechando un momento de calma, se tuvo que recordar su regalice, lo refinada que había llegado a ser en su costura. Cada prenda que había creado era, para ella, un símbolo de su crecimiento personal. Esa habilidad que un día había sido pura necesidad, ahora se convertía en una fuente de libertad y empoderamiento. Clara había decidido no retroceder, sino avanzar en su camino hacia la autonomía. En su tiempo libre de la lavandería, venía diseñando una colección exclusiva de ropa que buscaba reflejar no solo su estilo, sino también su historia. Tal vez no llegaría al éxito de la noche a la mañana, pero esas prendas eran una representación de su lucha y sueños. Después de meses de dedicación, Clara se sintió lista para dar un paso más. Se propuso enviar sus diseños a una tienda local, con la esperanza de que la empatía por su historia inspirara a otros. Ese mismo día, por la tarde, se encontraba organizando su presentación cuando su mente volvió al mensaje de Alejandro. Necesitaba entender la urgencia detrás de sus palabras. Con el corazón ardiente por la anticipación, decidió que debía verse con él, no solo para descubrir lo que se escondía tras aquella revelación, sino también para evaluar si su nueva ambición se entrelazaba con su relación. El encuentro se fijó para la noche en la misma plaza donde sus caminos se habían cruzado. Clara sintió que se contraponía lo que había logrado y lo que todavía estaba por descubrir. El aire era fresco, y mientras esperaba, una mezcla de nervios y determinación la invadió. En ese instante, Clara reflexionó sobre el viaje que había emprendido. Estaba en un punto crítico, una bifurcación entre la lealtad a su familia, el desarrollo de su pasión y lo que Alejandro podría develar. Cuando Alejandro llegó, su rostro reflejaba la seriedad del asunto. Sin rodeos, le dijo, Clara, lo que encontré cambia todo. Tu familia tiene más de lo que pensaban, pero eso viene con riesgos. Las palabras flotaban en el aire entre ellos como una nube de incertidumbre. Clara sintió que sus cimientos se tambaleaban. La decisión se lanzaba hacia Clara como un reto. Su ambición, su familia y su conexión con Alejandro se entrelazaban en un solo hilo. Al mirar a Alejandro, sabía que lo que estaba en juego era más que solo su futuro. Era un espejo de su identidad, y el momento de la verdad estaba a punto de revelarse. La voz de Alejandro rompió el silencio que los envolvía. Necesitas decidir bien, porque lo que viene pronto podría ponerlo todo en peligro. Clara se encontró en una encrucijada. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar? Su futuro estaba a la espera, y cada decisión de ese instante podía redefinir su vida para siempre. Clara se dio cuenta de que cada palabra de Alejandro era un eco de sus propios temores y aspiraciones. La revelación de su familia, por un lado, significaba el potencial de riqueza y, del otro, una serie de complicaciones que podría alterar su vida tal y como la conocía. La disyuntiva comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Qué significaba el dinero sin estabilidad emocional? ¿Qué valor tenía el éxito profesional si afectaba sus lazos familiares? Mientras el aire fresco vibraba con las preguntas sin respuesta, Clara sintió que en su interior se encendía una llama de determinación. Aunque el miedo era palpable, también lo era su deseo de ser más que lo que había sido hasta aquel momento. Había pasado tanto tiempo anhelando libertad a través de su costura y sus diseños que ahora se sentía más equipada que nunca para enfrentar lo desconocido. La ambición que antes había sido tímida comenzaba a manifestarse con fuerza, como si un nuevo capítulo en su vida estuviera a punto de abrirse. Alejandro la miró fijamente, esperando que ella respondiera. La incertidumbre en su rostro le hacía recordar lo que significaban sus sueños. Clara no solo era una costurera, era una creadora, y la lucha que había enfrentado había moldeado su identidad. Así que decidió no dejarse abrumar por el miedo, sino que lo usaría como combustible. Necesito saber más, dijo con voz firme, sintiendo que cada palabra se convertía en un paso hacia adelante. El rostro de Alejandro se iluminó brevemente.
Hay más que solo dinero, Clara. Hay secretos que podrían cambiar tu percepción de la familia, pero también hay peligros. Frase tras frase, sus palabras comenzaban a abrir una puerta que Clara había mantenido cerrada por años. En ese momento, comprendió que su viaje no era solo sobre el éxito en el diseño, sino que también se trataba de desentrañar su propia historia y posiblemente redirigirla. La verdadera revelación de su familia podría ofrecerla una nueva perspectiva sobre lo que significa pertenecer. ¿Cómo puedo prepararme para lo que viene? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera controlarla. Era el primer paso hacia su propia transformación, el reconocimiento de que estaba lista para abrirse a lo desconocido, dispuesta a enfrentar los riesgos. Alejandro asintió, comprendiendo la profundidad de su decisión. Necesitas proteger lo que has construido. Tu colección, tus sueños. Aquello que puede darte un sentido de control en medio del caos. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente. No podía permitir que el torbellino emocional la desviara de su camino. Clara sabía que debía ser estratégicamente perspicaz, su historia no sería solamente suya, sino también una unión de la historia familiar que estaba por descubrir. Con su mente llena de conflictos, Clara ahondó en sus pensamientos, ¿podría entrelazar su propia identidad con una herencia inesperada? La simbiosis entre su pasión y la revelación familiar comenzaba a volverse posible en su mente. Donde otros verían una carga, Clara veía una oportunidad para crecer. Mientras caminaban hacia la plaza, ella sintió el peso de la decisión que había tomado. A pesar del miedo, había algo electrizante en la idea de poder ser dueña no solo de su talento, sino también de su linaje. En la distancia, vislumbró el camino sinuoso que había recorrido y el que aún estaba por delante. Al llegar a un cruce de caminos, Clara comprendió que la revelación que Alejandro había mencionado no solo se trataba de dinero. Era una apertura hacia un nuevo horizonte donde sus sueños y orígenes podrían coexistir. La determinación florecía en su interior, y con cada paso, asistía a la representación de una mujer aún más fuerte y capaz. Mientras se alejaban de la plaza, pensando en lo que había, Clara se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Y en ese instante, se plantó la siguiente pregunta en la mente: ¿podría su nuevo conocimiento ser la clave para no solo cambiar su vida, sino también afectar la de su familia en los días venideros? La noche avanzaba, y con ella, las posibilidades de redescubrimiento que aguardaban ante Clara. Ella estaba lista, y el siguiente paso hacia su destino la esperaba con ansias. Clara despertó al día siguiente con un propósito renovado y un grado de ansiedad que la impulsaba a actuar. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su pequeño estudio, un espacio que anteriormente había estado marcado por dudas y temores. Hoy, sin embargo, aquellas paredes contenían una energía vibrante que prometía nuevas oportunidades. Tomó una decisión: iba a concentrarse en sus habilidades. La costura y el diseño eran sus armas, y finalmente iba a usarlas para construir no solo una carrera, sino también una identidad más sólida. Al abrir su armario, reunió todos los bocetos que había ido acumulando a lo largo de los años, algunos de ellos desechados por su inseguridad. Hoy, sin embargo, esos mismos bocetos serían el inicio de un nuevo proyecto, un manifiesto personal que demostraría su valía al mundo. Mientras se sentaba al borde de su cama, Clara recordó las palabras de Alejandro sobre proteger lo que había construido. Los sueños que una vez consideró frágiles ahora parecían más robustos, con cada hilo que unía cada diseño. Se sintió como una arquitecta de su propio destino, comenzando a esbozar una nueva colección que simbolizara tanto su saga familiar como su propia lucha por la autenticidad. El papel se convirtió en un lienzo para sus emociones, cada trazo que hacía era un acto de liberación. Su mente se llenaba de imágenes de telas suaves, colores vibrantes y siluetas audaces que desafiaban cualquier expectativa previa. A medida que la idea tomaba forma, comprendió que su trabajo no solo representaría su camino personal, sería una celebración de su pasado y de las complicaciones que había heredado.
El reloj sonó, y aunque aún tenía tiempo, la necesidad de avanzar era urgente. Clara decidió programar una reunión con Alejandro, necesitaba su apoyo y guía, así como su visión sobre el posible significado detrás de las revelaciones familiares. ¿Podría él ayudarla a navegar el complejo laberinto que su vida estaba a punto de convertirse? Se dio cuenta de que no podía hacer esto sola. La posibilidad de incluir su linaje le generaba tanto emoción como miedo, y necesitaba a alguien que pudiera interceder entre esos dos mundos. Mientras designaba la fecha en su calendario, un clic estalló en su cabeza. Era el momento de despertar su red de contactos en la industria. Decidió que iba a asistir a eventos locales de moda, donde podría no solo exhibir su trabajo, sino también construir relaciones que le permitirían posicionarse estratégicamente en un mundo del que antes había estado aislada. La idea de conectarse con otros la entusiasmó, pisar el terreno firmemente le ayudaría a reafirmar su posición como diseñadora. La mañana transcurrió entre preparativos frenéticos. Clara organizó los diseños para que así pudiera presentarlos de la manera más impactante posible. Mientras revisaba cada prenda, pensó en lo que Alejandro había mencionado sobre la historia familiar. La necesidad de entender su pasado se volvió aún más urgente. Usaría su nueva colección para contar una historia que uniera diferentes hilos de su vida, la costura, el linaje y la búsqueda de identidad. Al salir de su estudio, una nueva especie de confianza iluminaba su rostro. Con cada paso que daba por la ciudad, sentía que el cambio era inevitable. Estaba cerca de abrir una puerta, una que podría llevarla a un lugar donde todos sus mundos colisionaran. Pero había una sombra en su mente, varias preguntas sin respuesta la siguieron. ¿Sabía realmente Alejandro lo que esperaba Clara? ¿Se atrevería a desvelar secretos que podrían cambiar no solo su percepción de la familia sino su vida por completo? La incertidumbre giraba en su mente como un torbellino, cada pregunta alimentando el deseo de avanzar, de descubrir lo que la espera. El día de su encuentro comenzó a acercarse, y Clara, despojada de sus dudas pasadas, estaba lista para enfrentar no solo a Alejandro, sino también lo que realmente significaría conectar con su esencia familiar. Esa noche, cuando finalmente regresó a casa, se preguntó qué tan profundo era el legado que estaba a punto de desenterrar y cómo eso reformaría su vida de una vez por todas. La noche antes de su reunión con Alejandro, Clara se retorció en la cama, su mente revuelta en anticipación. El legado familiar estaba presente en cada rincón de su casa, y la idea de confrontarlo la llenaba de temor y emoción. A la mañana siguiente, los rayos del sol se filtraron por las ventanas como si la luz misma celebrara su nueva determinación. Se levantó, se miró en el espejo y vio a una mujer diferente, decidida, lista para explorar su propia historia. Clara se arregló con intenciones. Cada prenda que elegía era parte de su declaración. Optó por una blusa que había diseñado hace meses, la primera que se adentraba en sus raíces. Las telas que había adquirido en mercados de su infancia, ahora estaban resueltas en un diseño moderno, una unión de pasado y presente. Con cada puntada, había sanado algunas de las heridas que llevaba dentro. A medida que caminaba hacia el café donde se encontraría con Alejandro, algo comenzó a deslizarse en su mente, un desafío. No solo iba a mostrarle su trabajo, iba a sacar a la luz su historia. Debía entender quién era en realidad, no solo como diseñadora, sino como persona. La presión de ir hacia adelante chorreaba en su estómago, un recordatorio constante de que cada paso era también una forma de romper con un ciclo de inseguridades. Cuando llegó, encontró a Alejandro esperándola, con su habitual actitud tranquila. Se sentó y, después de intercambiar algunas palabras cordiales, Clara no pudo contenerse. «Tengo que hablarte de algo importante», dijo, antes de tragarse sus miedos. «Quiero que mi nueva colección esté relacionada con mi herencia, con lo que hemos discutido. Siento que las raíces de mi familia son la clave para mi desarrollo como diseñadora». Alejandro la miró atentamente, como si Juliana fuera la complejísima pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a ensamblar.
Eso suena fascinante, Clara respondió, su voz era de apoyo pero también de cautela. Pero considera que el pasado puede traer consigo dolor. ¿Estás lista para asumir esa carga? Clara sintió cómo la presión la envolvía, aún más fuerte que antes. Se había llenado de valor para acercarse a este nuevo desafío, pero la afirmación de Alejandro la hizo tambalear por un momento. ¿Y si el legado familiar no era algo digno de celebrar, sino una carga? Sin embargo, antes de responder, recordó la liberación que sintió al coser y diseñar. Sería una deconstrucción, no una resignación. Estoy lista, afirmó, con una determinación renovada. Tan solo elijo restablecer el hilo perdido entre mi historia y mis sueños. Ya no me detendré. Durante los próximos minutos, compartieron ideas sobre cómo conceptualizar su colección. Clara observó cómo su conversación fluía entre la nostalgia y el optimismo y se sintió más viva que nunca. A medida que su visión tomaba forma, capturó la esencia de su familia a través de los diseños, seleccionando colores y texturas que resonaban con su legado cultural. Al regresar a casa esa noche, Clara sintió que había dado un paso decisivo. Su identidad estaba comenzando a fusionarse con su trabajo de maneras que nunca había considerado. Pero mientras se adentraba en sus pensamientos, una inquietante revelación surgió en su mente. Aunque había ganado confianza, ¿podía realmente afrontar lo que podría descubrir sobre su familia? La confesión de Alejandro estaba pendiente, había insinuado que había secretos que podrían cambiarlo todo. Esa interrogante hizo que el pulso de Clara se acelerara. ¿Qué había detrás de la historia familiar que podría interrumpir u ofrecer sustrato a su sueño? La noche era amplia, rebosante de posibilidades, pero también de incertidumbres. El momento de enfrentarse a la verdad estaba próximo, el siguiente paso podría cambiar su vida por completo. ¿Sería capaz de soportar lo que viniera? En un rincón de su mente, la palabra secretos resonaba intensamente, como un eco que no cesaba. Clara sabía que algo dentro de sí estaba a punto de abrirse, una veta de nuevos conocimientos que desataría un vendaval en su vida. El día siguiente fue diferente. Clara despertó con una mezcla de emoción y ansiedad que vibraba en su interior. Con cada morsel de café, se preguntaba si estaba realmente lista para descubrir la verdad sobre su familia. Sabía que la conversación con Alejandro había sido un avance, pero el hilo que conectaba su presente con su pasado se sentía como un dragón dormido. La sola idea de lo que podría encontrar la mantenía despierta por las noches. Mientras se preparaba para el día, se preguntó si había estado huyendo de su historia. A lo largo de su vida, las sombras del pasado siempre parecían seguirla, pero ahora se sentía impulsada a enfrentarlas. A medida que comenzó a dibujar nuevas ideas para su colección, se dio cuenta de que no estaba simplemente creando prendas, estaba construyendo un puente entre quien era y quien quería ser. La presión de los días anteriores se transformó en energía creativa que la empujaba a seguir adelante. Sin embargo, la conversación con Alejandro todavía pesaba en su mente. Las insinuaciones sobre secretos familiares la inquietaban. Alguna clave enterrada, podía ofrecerle una perspectiva completamente nueva. Quizá había un camino hacia la reconciliación con su identidad que nunca había considerado y que estaba atado a esas revelaciones escondidas. Mientras trabajaba en sus diseños, le dio vueltas a cómo podría abordar esa conversación. En su estudio, rodeada de telas, Clara sintió la necesidad de crear algo más que una simple colección. Quería que sus diseños contaran una historia, su historia. Así que se sentó a escribir, no solo las ideas de las prendas, sino también los fragmentos de su vida que la llevaron allí. Cada palabra escrita era un ejercicio de descubrirse a sí misma, un acto de desnudarse que la empoderaba. Al instante, su mente comenzó a conformar un concepto central, una legítima exploración de la herencia cultural que la había moldeado. Colores vibrantes, patrones que evocaban recuerdos de su infancia, elementos que significaban más allá de su estética, deseaba que su colección hablara de las raíces. La conexión con su familia, con su historia,
se tornaba en un hilo conductor que podría dar sentido a su ansiedad. Sin embargo, el pensamiento de los secretos se interponía en cada instante de inspiración. Con cada puntada, Clara revisaba los recuerdos de su madre, los relatos que la abuela compartía y las siluetas perdidas que resonaban en su vida. ¿Qué conexiones había dejado ocultas? ¿Qué partes de la herencia familiar aún no había explorado? Siguió trabajando de manera frenética, pero a medida que se acercaba la noche, la idea de enfrentarse a esos secretos se hacía cada vez más real. Quería resolverlo ya, necesitaba la verdad, aunque supiera que podría ser dolorosa. Esa noche, Clara decidió llamar a Alejandro. No había forma de que pudiera avanzar sin abordar el tema de los secretos, sin obtener claridad sobre las sombras que acechaban su herencia. La conversación fue breve pero cargada de expectativas. Clara le propuso reunirse nuevamente, y esta vez no sería solo para discutir la colección. Quería hablar de su pasado, de todo lo que había dejado atrás. Alejandro aceptó, y Clara podría sentir cómo el nudo en su estómago se transformaba en determinación. Mientras se preparaba para la reunión, una nueva revelación tomó forma en su mente. Si había secretos familiares, tal vez eran también una oportunidad para encontrar un significado más profundo en su propio viaje. Clara se enfrentaría a su historia como una heroína de su propia narrativa. Sin embargo, a medida que los días avanzaban, el eco de su decisión la seguía, cada palabra de aliento también la confrontaba con sus temores más profundos. Después de todo, ¿qué pasaría si lo que descubriera la llevara a cuestionar todo lo que había creído sobre sí misma y su familia? La cita estaba a la vista, pero el resultado seguía siendo un misterio. En su mente, Clara se preparaba, dispuesta a luchar por la verdad. La pregunta que resonaba cada vez más fuerte era, ¿estaba realmente lista para conocer su legado al completo? ¿Podría su historia cambiar su futuro para siempre? El día de la cita con Alejandro llegó, y Clara se despertó con un tumulto de emociones. El espejo reflejaba una versión de ella misma que se sentía más fuerte, más decidida. Había pasado horas revisando sus notas, ensayando lo que quería decir, anticipando cada posible respuesta. Pero el temor se asomaba en su mente, ¿y si sus suposiciones estaban equivocadas? ¿Y si nada era como lo había imaginado? Mientras se preparaba, dejó que su mente vagara por sus recuerdos más profundos. Aquel juego mental la llevaba a su infancia, cuando las historias de su madre despertaban una curiosidad insaciable sobre su linaje. Deseaba poder retratar esa esencia en su nueva colección, pero para hacerlo, necesitaba arraigarse en la verdad, sin importar cuán desgarradora fuera. Clara llegó al café donde se habían encontrado antes, sintiendo como el aire fresco del lugar la llenaba de determinación. Su corazón latía con fuerza, pero no por nervios, sino por anticipación. Cuando Alejandro llegó, la miró de manera diferente, como si pudiera ver la lucha interna que la acompañaba. ¿Estás lista para esto?, le preguntó, y sus ojos reflejaban la seriedad de la pregunta. Sí, estoy lista, respondió ella, y aunque su voz temblaba levemente, sabía que había en ella una chispa que la empujaba a avanzar. La conversación comenzó en la superficie, hablando sobre el progreso de la colección, pero Clara no podrá aguantar la tensión que crece en su interior. Con una respiración profunda, decidió dar el paso decisivo. Alejandro, necesito hablar sobre mi pasado. Siento que hay cosas que debo entender para poder crear. Él asintió, su expresión de apoyo brindándole un atisbo de calma. Confía en que todo saldrá bien. Abordemos esto juntos, dijo mientras se recostaba, como un aliado dispuesto a enfrentar lo desconocido. Con cada palabra compartida, el espacio entre ellos se cargaba de revelaciones. Alejandro compartió detalles que Clara nunca había imaginado, facetas ocultas de su familia que le hicieron cuestionar lo que creía saber. Lo que más puedo decirte es que, a veces, los secretos no son solo sombras, sino luces que iluminan caminos que aún no hemos recorrido, enfatizó Alejandro, cada frase chocando contra la muralla de incertidumbre que la había contenido por tanto tiempo. Clara escuchó con atención,
cada respuesta de Alejandro empujándola a deteriorar la imagen que había construido de sí misma. La sensación de que su historia era limitada comenzó a resquebrajarse. Había pasado tanto tiempo sintiéndose atrapada por las sombras que ahora entendía que también podía hallar su libertad en ellas. En un giro inesperado, Alejandro le reveló que había una conexión más directa entre sus familias de lo que ella había concebido. La revelación retumbó en su mente como un eco persistente. Clara se detuvo, luchando por procesar la información. ¿Podía realmente haber más entrelazadas las vidas de ellos? La idea de que no solo su pasado escondía secretos, sino que también su futuro podía transformarse en algo inesperado, la llenó de una inquietante mezcla de emoción y ansiedad. Mientras la tarde se desvanecía, Clara sentía que el tiempo se expandía y contraía, cada segunda más pesada que la anterior. Aquel encuentro no se trataba solo de conocer la historia de su familia, era el principio de su propia reescritura. Era el momento de tomar las riendas, de decidir quién sería verdaderamente. ¿Estás lista para explorar esto más a fondo, Clara? Alejandro preguntó, anclando su mirada en la suya, empujándola a tomar la decisión que cambiaría su ruta. Mientras el miedo y la esperanza se entrelazaban en su pecho, la voz de Clara fue firme. Sí, estoy lista. No puedo huir más. Y en ese instante, comprendió que su verdadero viaje apenas comenzaba. La respuesta de Alejandro fue apenas un susurro, hay algo más que necesitas saber, algo que podría cambiarlo todo nuevamente. Con esas palabras resonando en su mente, Clara se enfrentaba a un nuevo horizonte, donde cada secreto revelado podría abrir pasajes que ni siquiera había imaginado. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso en este laberinto de descubrimientos? ¿Qué verdades aún la esperaban en la penumbra de su historia familiar? Clara se sentía como si estuviera en el umbral de una puerta sin abrir, conteniendo la respiración antes de dar el primer paso. Las palabras de Alejandro seguían resonando en su mente, obligándola a replantearse todo lo que había asumido sobre sí misma. El aire alrededor de ella parecía denso, cristalizando sus pensamientos. Ante la incertidumbre del futuro, solo había una verdad palpable, su pasado había estado silenciado, y era hora de que hablara. Decidida a profundizar en esos secretos familiares, Clara no se quedó en el café. Una vez que terminó la conversación con Alejandro, comenzó a investigar por su cuenta, mediante archivos familiares y viejas cartas que había guardado en un baúl olvidado. Pasó horas sumergida en la búsqueda de patrones, en entrelazar historias que parecían muertas. Cada revelación la acercaba un paso más a entender quién era realmente, y cada descubrimiento la llenaba de un fuego interno que la empujaba a seguir indagando. Los días siguientes estaban marcados por un delicado equilibrio entre la creatividad y la ansiedad. Clara pasó horas en su taller, pero los diseños que una vez fluyeron sin esfuerzo comenzaron a vibrar con un nuevo aire. Las texturas y colores de sus creaciones ahora reflejaban la tensión interna que sentía. Había una necesidad de vulnerabilidad, de incorporar sus descubrimientos a la colección, no podía dejar que su arte siguiera siendo una superficie, necesitaba que vibrara con la autenticidad de su historia. Mientras trazaba los bocetos, Clara también experimentaba un cambio sutil en su mentalidad. Una tarde, mientras contemplaba un lienzo en blanco, surgió la idea, ¿cómo podría usar este momento glorioso de la verdad para empoderar a otros? Entonces, sintió que su arte podía ir más allá del pasado y proyectar una luz sobre el futuro. Este nuevo enfoque la llenaba de energía y propósito. Crear no era solo acerca de ella, se trataba de contar historias que resonaran en la vida de otros. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre la seguía. Cada vez que pasaba por el viejo álbum familiar y se sumergía en recuerdos de su madre, la ansiedad se volvía palpable. ¿Lograría descubrir la verdad que tanto anhelaba sin desmoronarse? ¿Y si fragmentos de su historia se entrelazaban con un dolor que no estaba lista para enfrentar? Un día, mientras organizaba los antiguos documentos, descubrió una carta escondida entre las páginas de un viejo libro.
Era de su madre, y contenía pistas que llevaban hacia un paradero desconocido, un lugar que calladamente había formado parte de su historia familiar. Su corazón latió descontroladamente mientras leía las líneas en tinta desvaída y comenzaban a cogerse de la mano sus recuerdos con una abrumadora sensación de urgencia. El tiempo se convertía en un enemigo. Clara sabía que las respuestas estaban al alcance de su mano, y la posibilidad de desatar una nueva oleada de entendimiento la llenaba de una mezcla de miedo y deseo. Entró en su mente una idea que no podía ignorar: alejarse de su zona de confort podría ser la clave para liberar no solo su talento, sino también su legado familiar. ¿Y si los secretos no son más que historias esperando ser contadas?, se preguntó en voz alta, sintiéndose más fuerte que nunca. Mientras tomaba la decisión de seguir la pista que la carta le ofrecía, se dio cuenta de que estaba lista para afrontar su confusión y su dolor. Clara estaba decidida a dejar que la verdad la guiara. Tenía que descubrir si el lugar mencionado realmente tenía las respuestas que tanto deseaba. Pero el desafío se iba a intensificar. Ya no solo se trataba de enfrentar su pasado, ahora existía la posibilidad de que fuera más grande de lo que pensaba. La imagen de Alejandro regresó a su mente, y se preguntó si ella compartir este nuevo descubrimiento con él. En ese instante, Clara entendió que su viaje apenas comenzaba, un laberinto lleno de caminos desconocidos se abría ante ella. Y en su interior, una pregunta ardía intensamente: ¿sería capaz de enfrentar todo aquello que podría convertir sus revelaciones en un viaje de redención? Mientras plegaba el papel con la carta, su mente se sentía llena de nuevas ideas y resoluciones. Clara supo que el siguiente encuentro con Alejandro podría ser decisivo, y con una mezcla de ansiedad y expectativa, se preparó para lo que vendría. Las revelaciones que se avecinaban la llevarían a unir su pasado con un futuro que aún no había podido imaginar. Clara se presentó a su encuentro con Alejandro sintiendo que la historia de su vida iba a dar un giro monumental. Era la primera vez que iba a compartir lo que había descubierto en la carta de su madre, una llave que podría abrir no solo puertas de conocimiento, sino también una conexión más profunda con sus raíces. Cuando se encontraron en el mismo café, el aire estaba cargado de emoción. Clara, con la carta en su mano, le explicó su hallazgo mientras su corazón latía con fuerza. He encontrado pistas sobre nuestra familia, sobre nuestro pasado. Creo que este lugar podría contener la respuesta que buscamos, dijo, mientras Alejandro escuchaba con atención, sus ojos reflejando comprensión y curiosidad. ¿Dónde se encuentra?, preguntó él, sintiendo que la intriga comenzaba a transformarse en una posibilidad real. En un pueblo cercano, donde mi madre solía decir que pasaron los días más felices de su infancia, respondía Clara, ya con la determinación ardiendo en su interior. La idea de emprender un viaje hacia lo desconocido con Alejandro la llenaba de emoción, aunque también de una ansiedad palpable. Vamos. No podemos dejar que esto se quede solo en palabras. Te acompañaré, Clara, afirmó Alejandro con firmeza, la convicción en su voz reafirmando que juntos podían superar los misterios que les aguardaban. El viaje hacia el pueblo representó más que unos kilómetros ilustrados en un mapa. Era una travesía hacia el descubrimiento, hacia la autenticidad, y Clara resplandecía con cada kilómetro que atravesaban. Mientras el paisaje cambiaba de vistas urbanas a rústicas, sintió una conexión inesperada con sus antepasados, como si cada curva del camino la acercara más a su esencia. Al llegar, el ambiente histórico del lugar lo envolvió todo. Callejones empedrados, fachadas de colores vibrantes y una atmósfera que susurraba secretos del pasado, Clara sabía que la esencia de su familia estaba en este entorno. Se sintió invadida por una mezcla de nostalgia y emoción, como si el aire que respiraba estuviera cargado de sus historias. Juntos caminaron hasta una antigua mansión que le había dado su madre, donde se decía que su bisabuela había vivido. Tan pronto como entraron, Clara sintió un estremecimiento recorrerla. Las paredes, decoradas con memorabilia familiar, eran testigos de momentos que, hasta ese instante, solo había podido imaginar. Decididos a desenterrar más sobre su legado, comenzaron a explorar cada rincón.
En un antiguo desván lleno de polvo, se encontraron con una serie de baúles. Clara, ansiosa, abrió uno de ellos. Su interior estaba repleto de cartas, fotografías y objetos que conectaban generaciones. Cada pieza era un pequeño fragmento de su historia, un eco del pasado que ahora resonaba en su presente. Mientras desenterraban recuerdos, Clara comenzó a entender la esencia de lo que había estado buscando. Comprendió que su historia de pobreza no era solo un relato de lucha, sino también de resiliencia y amor. La dicotomía entre la escasez y la riqueza emocional abrieron un nuevo horizonte en su mente. No es el dinero lo que define mi éxito, reflexionó, sino la capacidad de transformar mi dolor en arte. Sentada entre aquellas reliquias, Alejandro la instó a continuar: tu arte puede ser un homenaje a ese legado. Puedes dar voz a esas historias. Y así lo decidió. Clara se propuso crear una colección que no solo contara su propia historia, sino la de su familia, repleta de matices y realidades que antes habían permanecido ocultas. Con cada diseño, buscaría tejer los sentimientos de amor, sacrificio y fortaleza que había encontrado en aquel sótano. El viaje de regreso fue diferente. Clara había pasado de ser una joven atrapada en su realidad a una mujer que comprendía que su pasado podía ser un trampolín hacia su futuro. La conexión con Alejandro se había fortalecido, no solo como compañeros de aventura, sino como aliados en un viaje de autodescubrimiento. Finalmente, regresaron al pueblo. Clara organizó su primera presentación, una exhibición de su nueva colección inspirada en sus raíces familiares. La asistencia fue abrumadora y las reacciones, más que positivas. Clara no solo mostró habilidades de diseño, sino la fortaleza y la belleza de su historia. Sus ahorros de la lavandería, los días de dudas, todo había valido la pena. Al concluir la exposición, sintió que su voz resonaba con un eco de reconocimiento. Hoy, no solo celebro mi trabajo, sino a mi familia y a aquellos que lucharon antes que yo, dijo mientras era ovacionada por un público que aplaudía, no solo su arte, sino su historia. El ciclo cerró cuando, con todo el orgullo, Clara reconoció que no necesitaba una fortuna para sentir su valía. Su desarrollo personal se había transformado a través de la comprensión de su legado y el arte, había alcanzado un estado de satisfacción profunda. Este viaje no fue solo hacia un descubrimiento familiar, sino hacia una Clara empoderada y confiada. Encontró un camino hacia el amor propio, la ambición y la conexión. Desde ese momento, se dedicó a continuar creando y a inspirar a otros a atravesar los caminos de sus propias historias. Ahora, le toca a ustedes. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar este canal a través de todas estas acciones.